La clase de hoy es como que la tercera parte ya de pruebas sintácticas, o cuarta, o ya no sé qué parte es, pero lo relevante aquí es que ya no estamos demostrando cosas como por producción al absurdo o por tablas de verdad, sino que estamos utilizando reglas tanto de inferencia como de equivalencia. Revisamos entonces en las semanas anteriores al menos siete reglas de inferencia y, eh, y hemos estado viendo ya reglas de equivalencia que nos permiten sustituir una cosa por otra y y pues eso nos permite hacer pruebas más interesantes, ¿no? Entonces hoy vamos a tener el arsenal completo para enfrentarnos a lo que sea en lógica clásica y eso nos va a permitir, como les decía, leer a Frege y además tener una lectura, digamos, concienzuda de qué es lo que está hablando Frege cuando, o más bien, qué es lo que representa Frege con sus árboles. Entonces, eso es algo que vamos a poder hacer ya una vez que dominemos las reglas que tenemos aquí, o incluso no que las dominemos. De hecho, justo lo que estoy planeando es presentárselas hoy, que empecemos con Frege y que con Frege ustedes logren desarrollar la maestría en el uso de transposición, implicación material y leyes de Morgan, que es lo que vamos a ver hoy. Y ahorita les voy a explicar por qué esas reglas, ¿no? Ok, bueno, si hay cualquier cosa me interrumpen, por favor. Entonces, en las sesiones anteriores habíamos revisado estas reglas de inferencia que ya hemos hablado exhaustivamente, que ya quedó demostrado que son tautologías, que es imposible que tú le des una interpretación pues correcta a estas fórmulas y que presumas que no son siempre verdaderas, ¿no? Eso es lo que es, que sean una verdad lógica, tautológica. Entonces, la sesión anterior vimos exhaustivamente por qué aceptamos la doble negación y la conmutación, que parecen cosas muy intuitivas en el lenguaje, pero esa no puede ser nuestra justificación para aceptarlas como reglas. Sobre todo, no puede ser nuestra justificación para aceptarlas como reglas lógicas. Entonces, no voy a hablar de eso, que ya fue suficientemente tedioso, de hablar de por qué aceptamos la doble negación y la conmutación. La respuesta corta y la respuesta, como siempre, va a ser pues por sus tablas de verdad, ¿no? Entonces hicimos cosas como esta, ya con nuestro arsenal de 7 reglas de inferencia y 2 reglas de equivalencia súper intuitivas. Ah, perdón, antes de que avancemos aquí, revisamos también que la conmutación es una propiedad o es algo que se puede aplicar tanto a conjunción como a disyunción y a bicondicional. Entonces, bueno, hicimos algo como esto, ¿no? Decíamos, tú tienes ya unas premisas ahí que están puestas de la 1 a la 3 de este lado, del lado izquierdo, y esta parte es la que la gente espera que demuestras, y esto que está aquí del lado derecho es lo que es, perdón, al revés. Esto es parte de la izquierda, es a partir de lo cual la gente espera que tú demuestres lo que está del lado derecho. Y eso es hacer una demostración en lógica proposicional, ¿no? Entonces, pues, como siempre les he dicho, en lógica proposicional y en la vida, fíjense en qué es lo que tienen primero y simplifiquen las cosas. Hacen la simplificación de la premisa uno primero en el coyunto del lado izquierdo y luego en el coyunto del lado derecho, como pueden ver ahí, ¿no? Y entonces ya tienes eso un poco más digerible. Después, fíjense que en la premisa 2 también puedes simplificar, entonces simplificas el coyunto del lado izquierdo y luego el del lado derecho. Y hasta ahí pues todo mundo clarísimo, ¿no? Y luego todavía más puedes simplificar en la premisa 6 el coyunto del lado izquierdo y luego el del lado derecho. Y luego en la premisa 7 el coyunto del lado izquierdo y luego el del lado derecho. Entonces ya tienes un montón de información y quiero que vean esto, todo fueron puras simplificaciones. Y las puras simplificaciones te permitieron pasar de ese maraña de cosas que había en las premisas a cosas mucho más simples. Y ya con las cosas más simples es más fácil que tú puedas ver lo que tienes y reconocer los patrones que te permiten hacer inferencias. Siempre recuerden eso, por favor. Las reglas de inferencia son pues, simples, son deducciones muy sencillas y si nos están costando trabajo es porque no estamos viendo la forma simple que en realidad deben tener.
Entonces, esa es la estrategia o esa es lo que creo que es clave para aprender a hacer demostraciones en lógica proposicional y en la vida también. O sea, ni las personas ni las situaciones son nada tan compleja, todo es una repetición de lo mismo, ¿no? Entonces, a veces solamente hay que simplificar y desenmarañar lo que está por ahí. Entonces, bueno, ya haber simplificado todo nos permite ver que podemos tener D y T en conjunción. Hasta aquí no habíamos hecho sino simplificar, medio que incluso sin estrategia. Pero en la 12 sí tiene cierta relevancia que ya hagamos la conjunción de D y T. ¿Por qué? Porque en la premisa 5 lo que tenemos como consecuente es la negación de D y T, de esa conjunción. Y esto significa que si nosotros, como acabamos de obtener en el paso 12, mediante la conjunción de 9 y 10, la conjunción de D y T, entonces podemos llegar a la negación del antecedente por modus tollens, como quedó aquí en la premisa 13. Ahí no le puse súper mal yo. Ahí tuve que haberle puesto, ¿por qué le puse 13? ¿En qué estoy pensando? Dios mío. Es modus tollens de la 12 y la 5. Esas distracciones cuestan caro, ¿eh? Este, Ay, bueno, luego lo corrijo. Entonces es modus tollens de la 9 y la 5 para que nos quede X. Y aquí, como ustedes ya están grandes y ya tienen bien demostrado que la doble negación es un hecho, entonces ya no es necesario que pongamos que el modus tollens de 9 y 5 en realidad daba no X, es decir, esto, aquí, no X, sino que sencillamente decimos, pues es lo mismo que X, ¿no? Y ya. Entonces, ya que tenemos hasta aquí ninguna duda, ¿verdad? En 4 y 8 hay información que ya podíamos trabajar, que es de M es discordante con no M. Entonces, de esa, como en la premisa 4 tenemos la disyunción de S con no M, y M es discordante con no M, entonces por silogismo disyuntivo se sigue S, y ya quedó. Acuérdense que esto está mal, ¿eh? No. Y ahora sí, como ya tenemos, ya hicimos las deducciones necesarias para llegar tanto a X como a S, pues ya los podemos tener en conjunción, eso no tiene más problema. Y la pregunta sería, ¿por qué queremos eso? Ah, pues porque aquí está, en la conclusión nos lo está pidiendo. Y pues sencillamente, dado que ya tenemos X y S y también tenemos W, pues ya tenemos X y S y W por conjunción de 15 y 11. Y ya, y eso es lo que aprendimos a hacer hasta la sesión anterior y pues estaba bonito y estaba bien, pero podemos hacer cosas más interesantes a continuación. Y ahí quedó demostrado, ¿no? Lo que estábamos buscando. Bueno, entonces, eso lo hicimos con reglas como la conmutación, que fue algo que estudiamos la sesión anterior exhaustivamente. Y lo que decíamos es, la conmutación la aceptamos que P y R es lo mismo que R y P, o que R o P es lo mismo que P o R, o que R sí solo sí P es lo mismo que P sí solo sí R, por sus tablas de verdad, porque hay simetría, porque nos permite en realidad, y por eso leímos el artículo de Raimundo Morado, porque en realidad la notación es para nosotros, entre los coyuntos, entre los disyuntos y entre los implicados en una bicondicional, no hay derecha ni izquierda, solo hay valores de verdad. Podríamos representarlos arriba y abajo o en diagonal o como quisiéramos y cambiarlos de lugar según necesitáramos para hacer una prueba, pero las relaciones lógicas en realidad pues son lo mismo, ¿no? Entonces, por eso admiten conmutación. Y algo natural es que nos preguntáramos, pues, ¿qué pasa con la implicación? Que es la otra conectiva con la que hemos estado trabajando. Y la respuesta es, no hay conmutación en la implicación. ¿Por qué no? Porque no es simétrica, como si lo son la conjunción, la disyunción y el bicondicional. Y no puedes entonces simplemente, fíjense que ahí subrayé, simplemente cambiar de lugar el antecedente con el consecuente. Y ahí les recuerdo algo, en el caso de la disyunción, de la conjunción y de la bicondicional, es irrelevante cuál es el nombre del de la derecha y el de la izquierda.
son coyuntos, son disyuntos o son implicados y ya. En cambio, en la implicación sí es importante quién juega el rol de antecedente y quién juega el rol de consecuente. ¿Por qué? Porque tienen un valor de verdad determinado que puede cambiar el valor de verdad de la conectiva en general. Entonces, pues no simplemente puedes cambiar de lugar el antecedente por el consecuente. Pero haciendo un ajuste en valores de verdad, y fíjense que esa parte de haciendo un ajuste en valores de verdad, puedes lograr cambiar de lado, que cambien, digamos, de los lados de condicional, que el que está a la derecha esté a la izquierda y que el que está a la izquierda esté a la derecha. Entonces, eso se parece a la conmutación, pero fíjense que es todo lo distinto porque en el caso de la conmutación, pues daba lo mismo si los cambiabas de lugar, no había un cambio en el valor de verdad, y aquí sí hay un cambio de valor de verdad. Si tú cambias de lugar o de posición antecedente por consecuente, tienes que hacer un ajuste en los valores de verdad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hasta aquí, ¿dudas? No. Bueno, actualízate de chat. Ok. Entonces, eh, la primera regla que vemos entonces hoy es la transposición, que te dice las proposiciones o el que es el antecedente puede ocupar el lugar del consecuente y viceversa, siempre que ambas sean negadas. Es decir, cambias antecedente por consecuente y cambias consecuente por antecedente. Aquí el antecedente es P y viene para acá, pero además le agregaste esta negación. Y aquí el consecuente es Q, aquí está Q ahora como antecedente, pero también se negó. Entonces, sí los puedes cambiar de lugar, pero al costo de que, pues, cambien de valor de verdad. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Y la respuesta, como siempre, pues por sus tablas de verdad. Si tú revisas la tabla de verdad de de la implicación material, o bueno, del condicional, que es esta que ya conocemos, lo que ves es que va a ser la misma, o va a dar el mismo valor de verdad, eh, cuando haces la transposición, cuando cambian de lugar antecedente por consecuente negados, pues queda exactamente igual. Y en este caso, aquí resalto que, digamos, el renglón distintivo es este donde el antecedente es falso y perdón, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, y en la fórmula original, y sucede lo mismo en la fórmula con transposición. Como se negaron antecedente y consecuente, pues igualmente en el renglón 2 queda antecedente verdadero y consecuente falso, y por lo tanto son equivalentes. Entonces, eso explica por qué podemos hacer la transposición. Y eso se traduce en varias posibilidades. La primera, que es la forma estándar, que es que tengas una implicación donde están afirmados tanto antecedente como consecuente y sencillamente cambian de lugar. Consecuente ahora es antecedente y antecedente ahora es consecuente, pero los dos se niegan. ¿Y qué sucede si el antecedente está negado y el consecuente está afirmado? Ah, bueno, pues si eso pasa, entonces cambian de lugar, pero el que era el consecuente ahora es antecedente y se niega, es decir, esta Q ahora es antecedente y está negada, y esta P que era antecedente negada pasa a ser el consecuente. Otra vez, como ustedes ya están grandes, ya no les pongo la doble negación, pero pues eso es lo que estaba pasando ahí, ¿vale? Y lo mismo sucedería si en el tercer caso, donde tenemos tanto antecedente como consecuente negado, sencillamente cambian de lugar antecedente por consecuente, pero como se negarían dos veces, en este caso sería no Q y no P, pues entonces quedan afirmados, ¿no? Y por último, el caso donde tienes a P afirmada y el antecedente afirmado y el consecuente negado, y y lo que te queda es el consecuente ahora, que es P, que era esta P, ahora es esta, pues está negado, y este que era el consecuente que estaba negado, pues se negaría dos veces, entonces queda afirmado. Y ya, eso explica todas las combinaciones posibles relevantes que hay con la regla de equivalencia, que es la transposición.
Hay algo que importa aquí que quiero que veamos o que quiero que no pierdan de vista jamás, es que eh, lo que importa cuando estás utilizando una regla de equivalencia es que se preserve el valor de verdad, que siempre sea el mismo, que sea el mismo valor de la expresión que tenías originalmente. Y ahí ustedes de manera natural se preguntarían, o ya se han preguntado, no, de hecho sé que ya se han preguntado, si es posible que una conectiva sea equivalente a otra, porque hasta aquí hemos visto solamente equivalencias que funcionan con la misma conectiva. La respuesta es sí, y, eh, y un caso, el más importante tal vez, es la implicación material. ¿Y qué sucede en la implicación material? En la fórmula original tienes una implicación. Aquí del lado izquierdo del bicondicional tienen a P implica Q. Y lo que te dicen, eso es equivalente a una disyunción de las mismas proposiciones donde el antecedente ahora está negado. Es decir, la conectiva principal cambió, era una implicación y ahora es una disyunción. El antecedente o el que era el antecedente se niega y las proposiciones se quedan en el mismo lugar. El consecuente no se niega, el consecuente se queda igual. Entonces haces esos tres cambios respecto a la fórmula original de la implicación y te queda una disyunción. Entonces repite los cambios muy despacio. La implicación, esta, la conectiva principal, ahora es una disyunción, pero no es así de gratis. El que era el antecedente P ahora está negado, ahora es no P, y ya, no eran tres cambios, eran dos. Lo que pasa es que pensé en tres cosas, perdón, pensé en tres cosas que son que eh, el consecuente se queda exactamente igual, eso es la tercera cosa, y la cuarta cosa tal vez es que conservan su mismo lugar. El que era el antecedente se queda, bueno, en realidad es lo mismo, porque pues como esta es una disyunción, podrían estar a la derecha o a la izquierda, sería lo mismo, ¿no? Pero pues como por qué harías esa conmutación. Entonces, en fin. Eh, bueno, y esto se traduce en... bueno, lo siguiente que preguntarían ustedes es, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué aceptaríamos esa loquera de que la implicación pase a ser una disyunción? Y la respuesta sería, como siempre, pues por sus tablas de verdad. Ustedes deben pensar que dar esta clase es muy fácil porque siempre se contesta lo mismo, pero no lo es tanto. Implica hacer muchas diapositivas. Entonces, pues bueno, como lo ilustra la tabla de verdad, lo que tienes es la evaluación que ya conocemos de la implicación, que es la misma de siempre, y ahora lo que vamos a evaluar es esta disyunción. Y lo que sucede es que el segundo renglón, donde la implicación es falsa, donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, también es falso, en virtud ahora de que los dos disyuntos en ese renglón están negados, que es lo que está pasando ahí. Entonces, lo que encuentras es que efectivamente la implicación es equivalente a una disyunción, hecho este ajuste donde se negó el que era el antecedente. Eh, por supuesto, no sería lo mismo si negaras el consecuente, eso de ninguna manera sería equivalente. Eh, y ya, ¿no? Entonces, muy importante ceñirse a lo que dice la regla. Y esto se traduce en las siguientes posibilidades. Si tú tienes una implicación, bueno, que este es el caso estándar, una implicación donde el antecedente y el consecuente están afirmados, pues sencillamente él va a cambiar a una disyunción y el antecedente se va a negar y el consecuente se va a quedar en el mismo lugar y con el mismo valor de verdad. Si tú tienes una implicación donde el antecedente está negado, lo que va a pasar es que, bueno, número uno va a dejar de ser una implicación y ahora va a ser una disyunción. Y número dos, el antecedente se va a negar dos veces y entonces eso va a ser equivalente a que queda afirmado. Y ya, va a ser peor. Tercer caso, si tú tienes una implicación donde el consecuente está negado, pues sencillamente la implicación va a pasar a ser una disyunción y se va a negar el que era el antecedente y el consecuente se queda igual. Mucho ojo con este. Este suele, como por inercia u otra cosa, suelen agregarle otra negación y no. Observen que en todos los casos el consecuente se queda exactamente igual que como estaba en la fórmula original.
Entonces, mucho ojo con andar agregando negaciones de más cuando hagan la implicación material. Y el último caso, que es que tengas antecedente y consecuente negados, bueno, pues sencillamente otra vez cambia la implicación por disyunción, se niega el antecedente, entonces como ya estaba negado, pues sería no P, que sería lo mismo que P, y Q se queda, perdón, y no Q se queda igual. Y esos son todos los casos posibles y relevantes de la implicación material. Lo siguiente que ustedes preguntarían, bueno, ¿y esa es la única forma que hay para cambiar una conectiva por otra? Y la respuesta es, por supuesto que no. Ahí me faltaron mis diapositivas donde contesto que no, pero bueno, luego las agrego. Entonces, las leyes de Morgan son tal vez el caso más emocionante de cómo cambiamos una conectiva por otra. Porque, como pueden ver en pantalla, lo que dice aquí es que si tú tienes negada una conjunción, eso es equivalente a una disyunción donde los coyuntos están negados. O que si tú niegas una disyunción, eso es equivalente a una conjunción de los disyuntos pero negados. Es decir, eso que digo en esta misma lámina. La negación de una conjunción equivale a la disyunción de sus coyuntos negados y la negación de una disyunción equivale a una conjunción de sus disyuntos negados. Entonces, dejaré eso en pantalla un momento para que lo procesen. Y daré oportunidad de que tengan alguna duda, pero creo que no, que es bastante claro, ¿no? Tal vez en este caso sí estamos manejando un poco más de información, pero quiero que se fijen en algo muy simple. O sea, aquí la negación a que va a la conectiva principal, digamos, de esta conjunción, y pues la conectiva principal es la única que hay, ¿no? La conjunción. ¿Y qué es lo que queda? Si tú niegas la conjunción, pues queda una disyunción. ¿Y una disyunción de qué? Ah, pues de los mismos, de P y de Q, pero es como si esta negación, por decirlo de alguna forma, se distribuyera de aquí a acá. Y entonces ahora niega cada uno de ellos, ya no está negando la conectiva principal, que era la disyunción. Y que era, bueno, sí, que era la conjunción y luego fue una disyunción. Y lo mismo en el otro caso, si tú niegas la disyunción, pues lo que te queda ahora es una conjunción y piénsenlo otra vez de esa forma, si les es útil, esta negación se distribuye a los coyuntos individualmente. Pregunta es, bueno, ¿y por qué esto lo aceptamos como cierto? ¿O por qué creen? Pues por sus tablas de verdad, como siempre, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es la tabla de verdad de la ley de Morgan en el caso de conjunción. Y pues sencillamente lo que dices es cuando tú tienes, bueno, la tabla de verdad de la conjunción ya la conocemos, es verdadero, falso, 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 es decir, solo es verdadera cuando los dos coyuntos son verdaderos. Y su negación pues es falso, verdadero, 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 que es esta que está aquí. Y equivale entonces a esta disyunción eh, que pues es lo mismo, que es falso, verdadero, 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 que resulta de la negación de cada uno de los proposiciones. Y lo que vemos es, bueno, lo que vemos relevante además es que en este caso, en el que es falso, eh, la negación, lo que está negando es el único caso que era verdadero de la conjunción. Y por eso este es falso y los demás son verdaderos. Y en este caso, recuerden que el único caso en que la disyunción es falsa es cuando los dos son falsos, que es lo que sucede aquí. El resto de los casos son verdaderos, cuando al menos uno de los dos disyuntos es verdadero o los dos lo son, que es lo que pasa en el resto de la tabla. Entonces, aquí lo que coincide es la negación del caso donde los dos son verdaderos, por eso es falso, con las dos negaciones que son falsas de las proposiciones que son ambas verdaderas. Eso es lo que queda aquí ilustrado. Y en el caso de las leyes de Morgan, pero en la versión disyunción, lo que dices, bueno, es que si yo niego una disyunción, lo que estoy negando es una tabla de verdad donde todo es verdadero excepto el último renglón. Este es el que es, primero es falso y bueno, cuando ya se niega, pues es verdadero. Entonces queda esta tabla de verdad. Y es equivalente a esta.
Es equivalente a esta, que resulta de negar las proposiciones, es decir, lo que antes era verdadero, verdadero, falso, falso, ahora es falso, falso, verdadero, verdadero. Y bueno, aquí la negación de Q, tal como sería según su valor de verdad. Y como es una conjunción, como esto ahora es una conjunción, esto que está del lado derecho ahora es una conjunción, solamente es verdadera cuando los dos coyuntos son verdaderos. Y eso solo sucede en el último renglón. Cuando P y Q son ambos falsos, pero como ambos están negados, entonces son ambos verdaderos y por lo tanto pues son equivalentes las tablas de verdad. Eso es lo que nos valida a um, aceptar las leyes de Morgan. Y entonces, dicho lo anterior, tenemos ya tres nuevas maravillosas reglas de equivalencia. Tenemos la transposición, la implicación material y la ley de Morgan. O las leyes de Morgan, bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Y qué queremos hacer con esto? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que ya estábamos haciendo, pero de manera más emocionante. Porque ahora ya podemos hacer conmutaciones, dobles negaciones, ley de Morgan, transposición, implicación material. Entonces eso ya nos permite trabajar con muchas cosas, como va a suceder con Frege la semana que entra. Y pues vamos a mostrar esto, ¿no? Que está en pantalla. Lo que tienes que ver es qué te pide la conclusión, porque este ya no es un ejercicio tan obvio como los anteriores. Bueno, si los otros no les parecían obvios, estamos fallando, estoy fallando didácticamente, porque la idea es que nosotros les presentemos cosas que ustedes les permitan inferir con mucha claridad. Eh, y pues eso es lo que tienes que hacer cuando le estás enseñando algo a alguien. Pero en este caso ya hemos avanzado con respecto a varias reglas, entonces ya podemos hacer algo un poco más, de un poco mayor nivel, de un nivel un poco mayor. Entonces, lo que tienes es una implicación donde el antecedente está negado. Y aquí quiero llamar su atención a algo. D es el consecuente y D no aparece en ningún lado de las premisas. Entonces ahí ustedes ya pueden sospechar que tienen que echar mano de alguno de sus trucos mágicos que han aprendido. Pero S, en cambio, sí está en algún lado, está aquí. Entonces, eso significa que te tienes que deshacer de toda la otra información que hay para llegar a S y hacer algún pase maravilloso para llegar a que no S implica D. Y a lo mejor algunos de ustedes ya tienen la respuesta, que sería, pues por adición e implicación material, pero pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, para llegar a S, lo que tendrías que hacer es deshacerte de, primero hacer una simplificación y luego deshacerte de esta no R, porque no puedes nada más quitarla, ¿no? Entonces dices, bueno, para deshacerme de esa no R, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que conseguir R. ¿Y R dónde está? R está aquí. Para conseguir R, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que conseguir el antecedente, que es, no es el caso que P o Q. ¿De dónde saco eso? Pues busca en tus premisas, están aquí no P y no Q. Y entonces dices, creo que ya tengo un plan. Ok, pues vamos a hacerlo. Entonces, paso 4, lo mismo de siempre, simplifica todo lo que puedas simplificar. Simplificas en este caso la no P que está aquí, que es uno del coyunto del lado izquierdo, y por eso lo puedes tener, de la premisa 1. Luego simplificas, luego no simplificas nada, ahí me equivoqué, por eso le puse premisa 2, perdón. Luego sencillamente, pues ya tenías la premisa 1, que era, perdón, lo que simplificaste de la premisa 1 en el paso 4, que era no P, y luego no Q, porque podías por conjunción tener P, no P y no Q. Es decir, lo que hiciste fue que estas dos las pusiste en conjunción acá. ¿De acuerdo? Y ya que tienes esa conjunción, dices, bueno, ¿y para qué o qué? Y y la respuesta es, bueno, fíjense bien que el antecedente de la premisa 3 es la negación de la disyunción de P con Q. Es decir, por leyes de Morgan, esto es equivalente que esto. Así es como desarrollamos una estrategia. Y para tenerlo por cierto, dices, bueno, hago la ley de Morgan al paso 6, que es que sencillamente es
pues lo que acabo de decir, bueno, lo que dice ahí, la ley de Morgan, porque tienes una conjunción de dos cosas que están negadas y eso equivale a una disyunción negada de las mismas proposiciones. Y si les queda alguna duda, como en la primaria que ve la comprobación de la suma y de la división y de la resta, pues también hay una comprobación de la regla de equivalencia, que es, me queda duda de si este paso de 5 a, perdón, de 6 a 7 es legítimo. Ah, bueno, pues sencillamente haz de regreso el paso de 7 a 6, es decir, vuelve a aplicar una ley de Morgan para asegurarte de que te queda lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que a esta expresión que está en el 7 le apliques una ley de Morgan. ¿Cómo quedaría? Dices, ah, bueno, es una negación de una disyunción, pues va a ser una conjunción. ¿Y una conjunción de qué? Pues de las mismas dos proposiciones, pero negadas. Entonces es no P y no Q. ¿Y eso es igual a lo que estaba antes? Sí, sí es. Perfecto. Eso es. Entonces, en el paso 7, efectivamente, tenemos no P o Q por ley de Morgan. ¿Y para qué queríamos el paso 7? Ah, pues porque el paso 7 ahora es exactamente como el antecedente de la premisa 3. Que sea exactamente igual al antecedente de la premisa 3 significa que por modus ponens podemos tener el consecuente que es R, que está aquí, R y R. ¿Y qué se supone que vamos a hacer con R? No me acuerdo. Ah, sí, este, R es relevante porque en la premisa 1 está esta disyunción. Entonces no la habíamos simplificado en este caso, la simplificamos y ahora es violentamente obvio que R y no R son discordantes y como son discordantes y no R está en disyunción con S, entonces por silogismo disyuntivo se sigue que S. Es decir, de estos dos, de la discordancia de estos dos con la disyunción donde S es el otro disyunto, se sigue por silogismo disyuntivo S. Y, eh, y ya que tenemos S, pues ¿qué? Ahora sí ya agotamos toda la información que había en las premisas. Bueno, nunca se les olvide todo lo que han aprendido en las clases anteriores. Eh, a lo mejor esta explicación es mejor en retrospectiva, es decir, ya llegué a S y ahora qué, de qué forma S puede ser no S implica D. Dices, bueno, si no te es tan claro de manera intuitiva, piensa a qué es equivalente la conclusión, según lo que has aprendido. No S implica D es lo mismo por implicación material que S o D, o bueno, mejor dicho, no S o D. ¿Ven que eso es lo mismo por implicación material? Y eso es lo mismo que S o D. Y la pregunta sería si yo solamente de S puedo llegar a S o D. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por adición. Recuerden que la adición no es magia, no es alquimia y no es trampa. La adición lo que dice es, tú tienes S o la cosa que tú tengas y la puedes tener en disyunción con lo que sea. Lo que sea incluye también lo que te conviene. Lo que sea incluye AD, pero también incluye una estrellita, incluye una carita feliz, incluye ay, feliz, incluye dos puntos B, lo que ocupes para hacer tu demostración. Entonces, ¿por qué? Por su tabla de verdad, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero es importante recordarlo ahora que de hecho lo vamos a estar utilizando. La tabla de verdad de la disyunción lo que te dice es, si al menos uno de los dos lados es verdadero, la disyunción ya es verdadera. Y como ya es el caso que tienes ese, pues entonces su disyunción con lo que sea va a ser verdadera. Y si queda duda de esto, pues véanlo en el video de esa clase porque creo que lo hablamos mucho. Por supuesto, también me lo pueden preguntar ahorita, pero bueno, digo, si quieren ver en repetición varias veces, pues lo podemos hacer, ¿no? Entonces, eso significa que puedo, a partir de ese que está aquí, tener SOD. Y como ya tengo SOD, sencillamente por implicación material, puedo tener que no S implica D. Y no S implica D es exactamente lo mismo que nos pide la conclusión. Y listo. Y ya, eso es todo con nuestra presentación de hoy. ¿Hay dudas? Por supuesto que sí, Jesús, puedes
agregar una proposición negada. Aparte de la pregunta de Jesús, hay otra. Si quieres, déjame, bueno, lo escribo aquí aprovechando que es lo más parecido que tengo una pizarra. Me hago otra diapositiva. En blanco. Bueno, vamos a usar esta misma. ¿Qué es esto? ¿Por qué sale esta? Aquí está. Sí. Bueno, no sé por qué estoy aquí. Tú tienes una proposición, la que sea, como era el caso aquí en 10. Tienes S y dices, yo quiero hacer adición, quiero hacer el juego de las adiciones locas. Entonces, ¿en qué consiste? En que yo le agrego lo que sea que quiera o necesite, que fue lo que hicimos aquí. Aquí agregamos lo que necesitábamos para llegar a la conclusión. Si supongamos que la conclusión no fuera no S implica D, sino no S implica no D, lo que tendríamos que haber agregado habría sido S o no D. ¿De acuerdo? Porque aquí tienes S, le puedes agregar lo que sea también incluya no D, pues ya no, tienes S o no D. Haces la implicación material y lo que te quitaría sería no S implica, está muy feo hacer implicaciones así. No S implica no D y listo. Y otra pregunta pertinente, siguiendo la de Jesús, sería ¿y qué tal si me piden una fórmula compleja? La puedes tener no S o eh, P implica Q y R perfectamente. ¿Por qué? Otra vez, por su tabla de verdad, porque ya tienes esto cierto, por lo tanto, cuando ya tienes que esto es verdadero, por lo tanto esto va a ser verdadero independientemente de lo que sea el valor de verdad de lo que está aquí. Eso es trivial. Esto ya es verdadero solamente por la relación de S con la disyunción. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No es necesario colocar el caso de la conmutación. Algunas personas te dirán que sí, Michelle. Que a ver, vamos a la premisa 1. Ay, exactamente a cuál paso te refieres. A ver, déjame limpio esto. Dices, ya, para obtener la premisa 9, hay quienes te dirán que sí, que por ejemplo, hay gente más, bueno, ya saben, creo que es bastante claro que yo no soy una persona ortodoxa para nada, pero hay gente muy ortodoxa que, por ejemplo, te dice, si tú tienes P y Q y quieres, y dices, tienes esto puesto, y dices, pues Q por simplificación, te dicen que está mal, que primero tienes que hacer Q y P por conmutación, y que de este orden sintáctico sí puedes tener Q. Y ahí yo digo, claro, y también tengo que escribir todas las negaciones, ¿no? Eso, creo, al menos para mí y para pues, el equipo con el que trabajamos, para Fabio, Denise, Ebert, Guillermo y Eric, pues no ha sido algo tan necesario, ¿no? Yo creo que ahí sí es cumplir la regla por la regla y me parece un exceso. Pero la ortodoxia de la gente más lógica te diría que sí que es necesario. Pero, ¿por qué dije yo que es la regla por la regla? Pues por una razón sencilla. Esto, pues de hecho es equivalente a esto. O sea, realmente no veo que ganemos nada poniendo las cosas del lado izquierdo o el derecho. Y lo mismo sucedería acá, que te dijeran, tiene que estar de un lado o el otro de la disyunción para hacer el silogismo disyuntivo, pues no, yo creo que no, creo que es innecesario que, que en tanto tú tengas buen entendimiento de la regla y lo apliques y lo justifiques, pues es suficiente, que no, que esos pasos, esas dobles negaciones y esas conmutaciones a mí me parecen demasiado rigurosas y que no muestran que tú sepas más lógica, nada más muestras que sabes seguir mal las reglas y eso no es algo bueno por sí mismo. Creo. Bueno, al menos en lógica. Eso contesta tu pregunta, Michelle. Rubén, entonces de 11 también se deriva de, por tanto, S. Por ahí. Negación Y del material. 11 vamos a hacer aquí una conmutación para que sea
D, O, S. Eso es lo que decías, ¿no? Por Sí, conmutación. totalmente. Ok. Y como ya hicimos esa conmutación, entonces ahora por implicación material tienes no D implica S y Sí, M prácticamente eso. en... ¿De acuerdo? Y para que te quede la conclusión tendrías que hacer una transposición donde te quedara no S, entonces D, que es lo mismo que está acá. ¿Esa es la pregunta? Prácticamente sí, es que no, bueno, lo que decía como usted decía que no importará en qué sentido estuvieran las premisas de o S, prácticamente también podríamos derivar, aunque estuviera al revés de o S, pero yo sacar igual S o no D. Es lo que trataba de preguntar, pero también me confundió ahorita. Ok, sí. Sí, la conclusión aquí importante es, en el caso de las conectivas que son simétricas, pues da lo mismo de qué lado estén, ¿no? Porque sencillamente media una conmutación. Eh, sí hay que tener cuidado cuando los cambiamos a una implicación, porque en la implicación sí es relevante quién lleva el rol de consecuente y quién lleva el rol de antecedente. Pero da lo mismo. Del lado izquierdo hicimos pues, un camino, aquí, del lado izquierdo, ay Dios, aquí del lado izquierdo, y del lado derecho hicimos otro, que es pues, lo que hubiera pasado si hubiéramos hecho esta conmutación, y pues sencillamente implica un paso más, pero no sucede nada. Implica un paso más y dos reglas, ¿no? Usamos implicación material y luego transposición. Y ya, mientras hagas la aplicación correcta de las reglas, en realidad va a ser lo mismo, un modo u otro. Y recuerden que de hecho así empezó la clase pasada. La clase pasada empezó con una demostración que hicimos de una forma con silogismo hipotético, si recuerdo, y alguien de ustedes dijo, ah, pero eso también se puede hacer sin hacer silogismo hipotético. Y dijimos, sí, por supuesto, se puede hacer con unos modus tollens o con varias cosas. Y en este Fui yo momento lo que también. ustedes están viendo es que ya hay una infinidad de formas distintas de resolver de hacer una demostración en lógica proposicional. ¿Y cuál va a ser la correcta? Pues todas en tanto tú apliques correctamente tus reglas de inferencia y reglas de equivalencia. Bueno, lo que va a pasar a continuación, ahora sí está padre, porque lo siguiente que va a pasar es que de tarea van a leer la introducción a la conceptografía de Frege y vamos a, y bueno, les voy a poner la lectura además de las definiciones que tienen que leer de Frege con respecto a cómo entiende su sistema. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiarlo en los términos vamos a hacer la traducción, por decirlo de alguna forma, de la forma en la que representa Frege la lógica proposicional o la lógica clásica con respecto a lo que hemos aprendido um, en lógica proposicional. Lo que siempre les digo, y que seguramente les voy a decir otra vez la semana que entra, es que es asombrosa la mente de Frege, es asombroso cómo ve las relaciones y cómo establece una representación de lo que él está pensando. Y cómo nosotros tenemos que usar este cálculo que es como andar en bici, pero pues con rueditas a los lados, porque pues es más accesible, ¿no? Pero bueno, en realidad es una manifestación de lo mismo, porque ya lo hemos dicho. La lógica proposicional o la lógica clásica es un mismo fenómeno y puede tener distintas expresiones. Lo puedes expresar en cálculo de secuentes, con la notación polaca, con esta notación que es la estándar basada en la aritmética de Peano, o con la de Frege, o con la que se te ocurra, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. También, por supuesto, va a haber ya entonces, ahorita ya les vamos a poder poner una tarea de hacer demostraciones con esto y luego va a haber tarea de hacer equivalencias de árboles de Frege a, a lógica proposicional. Entonces, esto ya se puso bastante más interesante. Y lo padrísimo es que, habiendo ustedes leído a Frege, en muy poco tiempo vamos a estar ya haciendo lógica de predicados, que es el objetivo último de lógica 2. Y pues eso es padrísimo porque entonces, pese a todo lo que ha pasado, habremos alcanzado los objetivos que queríamos. Vale, pues entonces nos vemos el viernes que entra. Les vamos poniendo tarea y así. Y pues nada, cuídense mucho, tengan muy buen fin de semana. Chao. Uy.
Bye.